Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips, en donde veremos cómo instalar o reemplazar las pastillas de las guitarras Gretsch Electromatic Series por las Gretsch Filtertron HS. A la izquierda tenemos una guitarra Gretsch Electromatic Center Block Junior G5655T. A nuestra derecha tenemos una guitarra G5230T de la serie Electromatic Jet. En este caso vamos a instalar estas pastillas ya que son de color cromado o que son silver en la guitarra de la derecha, ya que al tener todo el hardware del mismo color pues va a hacer un mejor contraste. ¿Por qué deseo cambiar las pastillas que traen originalmente las guitarras? La guitarra que tengo a mi izquierda es una Gretsch Semi-Hollow y trae unas pastillas Gretsch Broadtron, y la guitarra que tengo a mi derecha trae unas pastillas de serie que son las Gretsch Blacktop Filtertron. A pesar de ser muy buenas pickups o pastillas que traen estas guitarras, ya que son de una serie media o media alta, cada pastilla posee una característica de ecualización única. La guitarra de la izquierda está más orientada a un género más de estilo jazz, es una guitarra semi-hollow, quiere decir que es semi-hueca. El cuerpo no está fabricado completamente de una sola pieza sólida. El centro, el cuerpo de la guitarra es de madera sólida, pero los costados están huecos, entonces tiene un sonido característico. La guitarra de la derecha, a pesar de ser considerada como una guitarra de cuerpo sólido, o sea, de que todo el cuerpo es una madera única, esta posee ciertas cavidades internas que son llamadas cavidades chamber, lo que quiere decir que dentro del cuerpo de la guitarra hay ciertas aberturas o ciertas cavidades para que el sonido tenga una característica como de mayor sustain. Las guitarras que son Gretsch de serie alta traen las pastillas Gretsch Filtertron HS. Si deseas preservar la calidad tonal original de cómo fueron concebidas las guitarras Gretsch, obviamente desearías cambiar las pastillas. Entonces, ya que cambiaremos las pastillas de la guitarra de la derecha, una cosa a tomar en cuenta para realizar este reemplazo: las pastillas originales que trae de fábrica, que son las Blacktop Filtertron, los anclajes hacia el cuerpo de la guitarra están fuera del pickup, están en el ring que cubre al pickup, que está adherido al cuerpo de la guitarra. Tenemos dos tornillos de este lado izquierdo y tenemos un tornillo del lado derecho. En cambio, las pastillas Gretsch Filtertron HS traen los agujeros para sujetarse o ajustarse a la guitarra dentro del pickup. Entonces lo que realizaremos es una adaptación de los tornillos que ajustan el pickup tanto en el neck como en el bridge por tornillos que van a estar dentro del pickup, y eso lo vamos a realizar por medio de unas piezas que pueden ser fabricadas en madera o pueden ser fabricadas de plástico, pero en este caso yo he mandado a imprimir en 3D las piezas, ya que quedan con una exactitud correcta. Ya teniendo las piezas en 3D fabricadas, pueden lucir de esta manera: prácticamente unos adaptadores de los tornillos que van por fuera en el ring a los que van por dentro en cada pickup. De igual manera queda dos agujeros para la izquierda y un agujero para la derecha. Serían para los anclajes en el ring, igual que a la derecha sería para el anclaje que está acá en este ring, y estos dos que están simétricos más al centro son para los pickups Filtertron HS. Esta pieza es la que irá en el pickup de abajo. Lo que podemos hacer también, si deseamos ahorrar costes en la fabricación de las piezas 3D, en vez de hacer una sola pieza rígida, podemos solo tomar en cuenta esta parte que es la importante y esta parte que es la importante. Quedarían los adaptadores de esta manera. Algo de mucha importancia al momento de instalar estos pickups es la diferencia que existen entre ellos. Que es el micrófono o pastilla del neck o del mástil, es un poco más fino que el pickup que va en el bridge, que va en el puente. Se puede notar acá en cámara. Además de eso, esta pastilla, que es la del mástil o la del neck, se diferencia en la del bridge porque posee esta lámina metálica que sobresale del pickup. En cambio, la del bridge la tiene, pero no sobresale ya que está adentro. Entonces, para que el ajuste del pickup en la guitarra quede lo más perfecto posible, debemos modificar este pickup como viene de fábrica, ya que esta lámina viene fabricada de manera integral, tanto por arriba como por abajo. Pero al momento de utilizar el adaptador
conector y instalarlo en la guitarra, entonces si viene de forma integral no podrían caber los tornillos que vamos a utilizar para adherirlos a la guitarra. Lo que hice fue alinear bien la pieza en el pickup y limar un poco ciertos agujeros para que los tornillos entren sin ningún problema. Queda de esta manera. Y también en la parte de abajo limé un poco la pieza para que el tornillo que pasa por acá quede bien ajustado. En el caso del micrófono del bridge no tenemos ese problema, ya que la pastilla no posee esa lámina que sobresale del pickup. Al momento de montar la pieza fabricada, los tornillos queda perfectamente sin obstrucción alguna. Pasan los tornillos por acá y el tornillo por acá. Estos pickups no aceptan cualquier tipo de rosca de tornillo. Lo que hay que buscar son que los tornillos que vamos a instalar sean de rosca americana y que sean especialmente realizados para los pickups de estilo humbucker. Estos pueden encontrarse en el mercado en tiendas especializadas de música o vía online. Tenemos ya los elementos que vamos a utilizar para realizar la adaptación. Para unir este pickup a la pieza impresa en 3D hay que utilizar tornillos con rosca americana, que es una rosca bastante fina, y además el diámetro de los tornillos es inferior al de los tornillos que se consiguen en el mercado. Entonces lo que haremos es colocar los tornillos que van en el pickup o en cada pickup, de manera que esto los vamos a luego adherir a las piezas fabricadas en 3D. Esto lo vamos a montar acá arriba y esto lo vamos a montar acá arriba. Ya anclados los pickups o micrófonos a las piezas fabricadas en 3D quedarían de esta manera. El pickup neck y el pickup bridge quedan ajustados de manera correcta. Al momento de adherir la pieza fabricada en 3D al pickup, cuando nosotros estamos ajustando los tornillos que unen las dos piezas, no es necesario hacer tanta fuerza, ya que hacer piezas fabricadas de un polímero pueden tender a deformarse. Entonces la idea es que quede la pieza fabricada en 3D alineada de forma paralela a la placa metálica que está en el pickup. Acá se puede notar que queda ajustada a la placa metálica de manera uniforme. El cable que trae el pickup en sí entra a la pieza de polímero y sale de manera correcta. Entonces está una abertura diseñada específicamente para que el cable no quede pisado y la pieza quede de manera correcta ajustada al pickup. Como dije que este pickup, que es el del neck, posee la placa metálica, los orificios que realicé por medio de un Dremel o de una lijadora, no hay problema en que los tornillos entren y no haya problema con la lámina metálica. De esta manera la realicé en este lado también, entonces queda completamente alineado y no hay obstrucción alguna con este pickup. Ahora, tomando el pickup del bridge, ya adherimos con los tornillos a la pieza fabricada en 3D. Queda de esta manera. Al no poseer la lámina metálica el pickup, la pieza metálica se completa tocando el pickup. Lo mismo, como dije anteriormente, para el otro pickup, es que el cable del pickup entra dentro del agujero que está realizado y sale de forma limpia, no tiene obstrucción alguna. La pieza en 3D queda soportada perfectamente en el pickup. Acá presento cómo quedarían los micrófonos ya colocados en la guitarra. Hemos adaptado los tornillos que van por el ring del micrófono, en este caso la pastilla del neck, de dos tornillos que van por fuera por el ring a el tornillo que va por dentro del pickup Filtertron HS. De este modo también es realizado en el lado derecho. De igual manera queda en la pastilla bridge. Ya acá, habiendo desmontado los pickups originales de la guitarra, se ven de esta manera. Por lo menos este ya está completamente desmontado, es el micrófono de bridge. Cuando se va desmontando, el micrófono como tal, o la pastilla, viene de esta forma. Está ensamblado el pickup al ring del mismo por medio de los dos tornillos, como comenté anteriormente. Los dos que van en la izquierda y uno que va acá a la derecha. Lo que debemos hacer es desatornillar estos tornillos, quitar el ring del pickup y quedaría de esta manera. Ya luego lo que debemos hacer es, siguiendo el cable que va hacia la circuitería de la guitarra,
guitarra o la electrónica, muchas personas simplemente cortan el cable del pickup en este punto. Colocan el pickup nuevo pegado al trozo de cable que queda unido a la circuitería, pero yo aconsejo a que en vez de cortar el cable que tiene el micrófono original o de los pickups originales, que se siga el trayecto del cable y por medio de la soldadura que sea aplicada directamente a la circuitería de la guitarra, porque así conservamos, número uno, la integridad del cable original que viene con el pickup que vamos a reemplazar, y número dos, porque no tenemos cortes en la trayectoria del cable, lo que puede causar algún tipo de comportamiento extraño, de algún ruido. Es preferible realizar las cosas de manera correcta para que todo nos salga bien. Ahora, posteriormente, habiendo dado la vuelta a la guitarra y quitando la tapa que recubre la circuitería de la misma, tenemos los potenciómetros que son para cada uno de los pickups. Este que está acá, donde llega el cable de color rojo, es el micrófono del neck. Este que está acá, a la derecha, está en color negro, es el micrófono del bridge. Lo que vamos a hacer es quitar el cable que va soldado al potenciómetro del neck, removerlo y soldar el cable del nuevo pickup de Filtertron HS del neck hacia acá. De igual manera vamos a hacer lo mismo con el potenciómetro del bridge. Quitamos el cable que viene del pickup del bridge original y soldamos el del nuevo Filtertron HS al potenciómetro que corresponde. Ya habiendo removido los cables que iban soldados de los pickups a los potenciómetros, quedarían de esta manera. Este es el cable que venía del pickup del neck. Tiene un contacto que va completamente desnudo y otro que viene cubierto. El que está completamente desnudo iba soldado en la parte de arriba, en la parte metálica del potenciómetro, y el que viene cubierto iba soldado en el segundo contacto del potenciómetro. El potenciómetro tiene tres, tiene 1, 2 y 3, entonces venía soldado en el segundo que está acá. De igual manera está el cable que venía del micrófono o del pickup bridge, entonces lo mismo, el que viene completamente desnudo estaba soldado en la parte metálica del potenciómetro y el cable que viene cubierto estaba soldado en el segundo pin del potenciómetro. Ya podremos proceder a desmontar los pickups originales. Como dije, aquí está el cable que si lo voy jalando poco a poco sale por completo. Este venía siendo el pickup de bridge. Desmontando el pickup del neck, vamos jalando el cable que hemos desoldado poco a poco y con mucho cuidado. Entonces este es el micrófono. Ya cuando quitamos queda de esta manera, quedan los dos agujeros listos para instalar los nuevos. Entonces el cable del pickup neck iría por acá, por este orificio, sale por acá y entra por aquí y sale por la parte posterior. De igual manera el pickup del bridge, este entra directamente en el agujero del bridge y entra por este agujero y sale por la parte posterior para que procedamos a soldarlo. Ya he introducido los cables de cada uno de los pickups por medio de los orificios hasta la parte posterior de la guitarra donde están los potenciómetros. Acá el pickup del bridge ajusta sin ningún problema, o sea, entra en la cavidad de manera correcta, pero el pickup del neck tiene una obstrucción, y es que al poseer la placa metálica como tal, el pickup pega con los bordes de la cavidad y no deja pasar el pickup. Tenemos dos opciones: o podemos lijar ligeramente estos contornos de acá donde se encuentran muy cerca de donde se anclan los tornillos, o lo que yo aconsejo es lijar un poco las esquinas de la placa metálica del pickup neck, ya que esto, al ser de madera, lo que no deseamos es debilitar donde se anclan los tornillos. No queremos debilitar ese trozo de madera, ya que puede causar una rotura o se cuartee la madera. Preferiblemente elijamos un poco los bordes de la placa metálica del pickup neck y procederíamos a instalarlo posteriormente. Ok, entonces habiendo lijado un poco las esquinas de la placa metálica que posee el pickup neck, solo un poco, podemos ver que ya el micrófono o el pickup cabe correctamente en la cavidad donde debe estar. Hemos soldado cada uno de los
pickups a su potenciómetro correspondiente. Acá tenemos el cable de color negro que viene siendo el pickup neck soldado en su potenciómetro, y el cable gris que es el pickup bridge soldado a su potenciómetro. Entonces ya lo que debemos hacer es organizar bien los cables, colocar un tie rack, colocar la tapa de nuevo y armar de nuevo la guitarra. Ok, ya tenemos listos y ensamblados nuestros nuevos pickups Filtertron HS. Ha quedado de esta manera el bridge. Todo va de forma correcta, sus resortes con los tornillos originales que se adhieren bien a la base original, al ring. De igual manera el neck ha quedado bastante bien ensamblado. Hay que tomar en cuenta de que este pickup, al tener la placa metálica, los resortes deberían ir en la base que fue fabricada en 3D para que tengas un ángulo recto al momento de apretar el tornillo. Algo muy importante a resaltar es que al ser estos rings piezas de plástico, se recomienda que al momento de apretar los tornillos que se haga de manera uniforme, o sea que empezamos 3 vueltas aquí, 3 vueltas aquí, 3 vueltas aquí, o 5 vueltas aquí, 5 vueltas, 5 vueltas aquí, y así, ya que si empezamos a apretar este tornillo y dejamos este en un ángulo con respecto al que hemos apretado, entonces lo que podríamos hacer es romper el ring. Entonces lo que hacemos es apretar cada uno de los tornillos de manera uniforme, que vaya quedando bien alineado, y de igual manera con el neck. Entonces ya lo que debemos hacer es colocarlos, ensamblarlos. Podemos realizar una buena limpieza de la guitarra, y algo muy recomendable también es que todas las piezas que sean sometidas a los roces de las cuerdas, es bueno engrasarlas, pues a darle una buena limpieza. Estas piezas que son sometidas a roces y a fricciones, entonces podemos limpiarla y luego colocar un poco de aceite o también un poco de vaselina. Sé que he escuchado que también puede colocarse. De igual manera en la cejilla, de tal manera que las cuerdas al momento de que hagan roce con la cejilla en la parte de arriba del mástil también estén bastante limpias y esté bastante engrasado, para evitar ciertos ruidos extraños o desafinaciones no deseadas también. Ok, ya con los pickups en nuestra Gretsch Jet ha quedado de esta manera. Queda perfectamente ensamblado, sin holguras, sin movimientos raros, y pues ya lo que nos queda es colocar las cuerdas, ajustar la altura del puente, ajustar la altura de los pickups también, si hace falta ajustar la entonación y otros ajustes que se le hacen a las guitarras normalmente. Al momento de apretar los tornillos que unen los rings al cuerpo, recomiendo que se haga de la manera más sutil posible, ya que si se rompe alguno de estos rings, pues es difícil conseguirlos así como vienen tal de fábrica. Y bien, así ha quedado la guitarra luego del armado y luego de la limpieza general. Aquí tenemos el mástil. Luego de haber realizado la limpieza con el aceite de limón, tenemos el pickup, el del neck, Filtertron HS, y acá tenemos el del bridge, el pickup del bridge. Y pues de verdad ha quedado bastante bien hecho el trabajo. Si crees que de verdad este video te ha sido útil, pues déjamelo saber. Dame un like o suscríbete a mi canal. Y si deseas o tienes alguna duda, si necesitas saber algo, preguntarme cualquier cosa, cómo consigo las piezas 3D, pues házmelo saber. Y yo con gusto te responderé sin ningún problema.